Bueno, empezamos esta clase de repaso que básicamente va a ser de repasar SQL y les quiero mostrar que estamos en nuestra aula virtual. Vamos a la unidad 3 y la base de datos que vamos a usar para hacer esta actividad va a ser la base de datos transportadora, se llama, ¿ya? Esta transportadora y yo voy a empezar de cero como restaurando la base de datos para que vean también. Entonces, la descargo, mejor dicho, me descarga acá. Fíjense que lo descargó como punto .tar. Algunos de los archivos pueden descargarse como punto .back o punto .backup, mejor dicho, pero también pueden ser con otra extensión, entonces tienen que prestar atención. ¿Ya? Eh, Voy a usar el pgadmin para crear la base de datos y restaurar. Hay otras herramientas que nosotros no dimos en la sección de ustedes. Entonces, para esta demostración voy a usar el pgadmin, pero se puede usar cualquier otro cliente que sea conocido por ustedes. Este punto tar, aprovecho para mencionar, es un comprimido que genera, en el momento de generar el backup de la base de datos, a veces te da esa opción, o sea, ciertas herramientas te dan esa opción, entonces no les tiene que parecer extraño, pero no necesitan ustedes descomprimir, básicamente lo restauran así como está. El pgadmin suele demorar un poco para levantar, pero lo le va a levantar. Ah, todavía no sale la parte pgadmin, me confirman otros también. Vamos a ver si el compartir, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a compartir de nuevo. A ver, compartir de nuevo y ahí me confirman. Creo que no le puse pantalla completa. Ahí dice, puse pantalla completa. Entonces el pgadmin debería de estar levantándose, ¿verdad? Sí, compartí. Muchas gracias por avisar. Ahora ya se está compartiendo la pantalla completa. Bueno, el pgadmin me pide la contraseña de mi Postgres. Luego, yo tengo varias versiones instaladas en esta máquina. Para esta voy a usar la versión 15. Ustedes pueden usar la versión 15, 16 o 17. Cuando me conecto a la base de datos, típicamente me vuelve a pedir la contraseña específicamente de esa base de datos, ¿verdad? Ya que tengo en la parte izquierda, hago clic en Databases y veo todas las bases de datos que tengo, que son unos cientos en este equipo. Yo bajé ya, ¿verdad? Ya acá en mi descarga ya está mi base de datos que yo bajé, transportadora. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear una nueva base de datos haciendo clic derecho en ítem Databases, creo una base de datos y le voy a dar el nombre, como ya tengo una con ese nombre, le voy a dar transportadora 2025. ¿Ya? Solo para diferenciar de las otras que ya tengo ahí. Save. Lo creo, ¿verdad? Le hice clic en Save. Acá está mi transportadora 2025. Obviamente en el ítem esquema de la base de datos transportadora no va a existir en el esquema public no va a existir ninguna tabla, ninguna vista, nada, ¿no? Entonces, para restaurar la base de datos es clic derecho, restore, yo tengo en inglés, puede ser restaurar en el caso de ustedes, en castellano. Esto, clic derecho, restore. Siempre sobre la base de datos transportadora o me ubico, le doy restaurar.
Y aquí él ya me acepta, esta herramienta ya me acepta que sea de formato TAR. Entonces lo que hago es selecciono el archivo que obtuve de mi base de datos y en la parte de descargas en principio no se va a ver porque él solo reconoce .backup. Entonces acá le digo que me muestre todos los archivos y ahí está la base de datos que yo bajé, ¿no? El .tar. Acá en el ítem de selección le digo quiero ver todos los archivos, no solo lo de .backup. En la parte inferior. Abrir. No voy a hacer nada, simplemente lo voy a dar restore a ver si da un error, porque suelo, alguna de las opciones que suelo usar es esta, que está en options, que dice clean before. En este caso no voy a usar esto y lo voy a restaurar de una y típicamente puede funcionar también. ¿Cómo sabemos que falla? Dice, pero el último que restauré es este que dice, porque me dice las 9:15, el primerito. Voy a ver en la ayuda, pero él restauró todito, ¿ya? Él restauró todas las tablas. En esta herramienta me falla porque dice que él ya encontró el esquema public, no se ve bien el error, que él ya encontró el esquema public, pero él lo va a sobreescribir, solamente eso. Cierro. Entonces, lo que verifico es si las tablas están. Clic derecho en tablas, refresh, y ahí están las tablas. Si él creó las tablas, probablemente también creó los datos, ¿no? Bueno, ¿cómo yo veo cómo yo ejecuto SQL sobre estas tablas? Pues me ubico, me aseguro de estar en transportadora, que está seleccionado inclusive en color naranja en esta herramienta. En otras herramientas pueden ser que estén en negrita. Y aquí voy al Query Tool, ¿no? Estando ubicado en la base de datos sobre la cual me quiero conectar, le doy Query Tool. Y ahí me abre el editor y arriba, cuando abra, van a ver que me dice luego en el título acá, me dice que es en el título del archivo que está abierto, dice sobre la base de datos transportadora 2025. Con eso me aseguro que estoy sobre la base de datos correcta. Como yo sigo viendo mis tablas aquí a la izquierda, significa que yo puedo hacer consultas SQL de tipo select, asterisco, from, ¿verdad? Entonces, esto es ver los datos de una tabla. Select, asterisco, from, por ejemplo, al azar puedo elegir una tabla, choferes, ¿no? Veo que existe una tabla que se llama choferes y puedo ejecutar eso con el play que está en la parte de arriba. Transmito todo lo que hago para los que no practican mucho y están muy perdidos. Entonces acá tengo una lista de personas que son choferes, porque si mi base de datos se llama transportadora, puedo deducir que esto es sobre transporte, ¿no? Entonces ahí hay un montón de eh, datos de personas. Básicamente tiene un campo que se llama ID, un campo nombre, un campo cédula, un campo teléfono, un campo fecha. ¿Cuántos registros hay? Algunas herramientas me muestran abajo, en este caso dice total filas, ¿no? Total row 745. A la par que yo hago, si ustedes pueden ir haciendo también, restauran y hagan lo que voy haciendo, ¿verdad? Y miran al mismo tiempo. Voy a tratar de ir bien despacito. Entonces, esta es la primera selección de una tabla cualquiera, ¿verdad? Se recomienda que uno ponga un límite al resultado. Cuando mi objetivo no es ver todos los datos, porque si hay más de 100 registros, obviamente yo no voy a ver todos los 100 en la pantalla. Entonces, lo que se recomienda es que si yo lo que quiero hacer una exploración rápida del contenido de la tabla para conocer su estructura, se recomienda limitar con la instrucción limit la cantidad de resultados esperados. Entonces, yo puedo poner algo así como limit 10, ejecuto y me trae los primeros 10 registros, ¿no? Ven que acá hay 10 resultados nada más y entonces ya es suficiente para que yo vea cuál es la estructura de la tabla.
Entonces yo podría ver la estructura ahora de otra tabla, select asterisco from artículos. Y como no, mi objetivo no es analizar toda la tabla, simplemente ver su estructura, puedo también ponerle limit 10. ¿Qué pasa si yo ejecuto ahora de una? Me muestra artículos, o sea que lo de los choferes ya no veo. Es decir, él realmente ejecutó las dos sentencias, solamente que lo que yo veo aquí es la última sentencia. Entonces, si yo quiero exclusivamente la última, lo que debería de marcar es, ahí sí aplico lo de seleccionar esa sentencia y ejecutar exclusivamente esa. Con eso evito que yo ejecute scripts o sentencias que me podrían perjudicar y yo no me doy cuenta. Entonces, ahí veo los 10 registros de la tabla artículos, ¿no? O filas. También tiene ID, tiene descripción, tiene tipo artículo y bolsas. Kilo por bolsa, dice, ¿verdad? Bueno, en realidad es otra, no es bolsa. ¿Cuántos kilos contiene una bolsa? Que asume que todas son de bolsa. Y todos son de tipo 12. Al tener ID como PK, y en este caso también ID en tipo de artículo, yo puedo deducir que también esa es una FK. ¿Qué es una FK? Pues una clave foránea, es decir, la tabla artículos tiene una relación con la tabla tipo artículos. Bien, pero hay una forma más completa de ver el diseño de mi base de datos, que es haciendo clic derecho en el esquema o en la base de datos. Aquí, esta versión, mira, no me trae la versión, me debería de traer, no, sí, haciendo clic derecho sobre la base de datos, hay una opción que dice ERD, Entity Relationship Diagram for Database, es decir, él te puede generar el diagrama de la base de datos, que es un poquito diferente al que nosotros estamos acostumbrados, pero igual se entiende. Mi máquina se vuelve un poco más lento cuando grabo y abro varias ventanas, porque la opción de grabación es pesada, por eso está. Para ustedes no debería ser tan lento. Y ahí se ve el diagrama. Aquí puedo hacer zoom out y aquí veo que hay la tabla, eh, hay una tabla enorme que se llama audit, que no está relacionado con nada, entonces podemos ignorar por ahora. Tengo la tabla sucursales. Las que están hay dos tablas que no están relacionadas, que son parámetros y auditoría, que son tablas complementarias, o la base de datos en sí tiene la tabla sucursales, la tabla depósitos, la tabla clientes, la tabla choferes, la tabla camiones, tiene la tabla distancias, tiene la tabla viajes y la tabla artículos. ¿Ven? Hay más, hay probablemente. Los detalles del viaje. Entonces aquí yo puedo ver que un cliente tiene N viajes, ¿no? Probablemente camiones lo mismo. Esto es una especie de delivery, pero en este caso de transporte de camiones, ¿verdad? Un camión, N viajes. Probablemente los detalles del viaje también van a ser N. Entonces, un viaje tiene N detalles y así sucesivamente, ¿verdad? Y lo más probable es que los artículos que se transportan, que no veo dónde están, ahí está, los artículos que se transportan no van a viaje, sino que van con el detalle. Como yo me doy cuenta de eso haciendo clic y viendo a dónde va la línea. Bien, entonces ya entendemos más o menos. Esto es sobre transporte de mercaderías usando camiones y choferes y viajes, en este caso, ¿verdad? Los viajes son lo que se transportan. Bien, seguimos. Pero siguiendo en esta línea, y los artículos tienen tipo, ¿no?
puedo entonces avanzar un poco más y si yo quiero ver todos los datos de artículos y de qué tipo son, necesito dos tablas, pues. Necesito los artículos y necesito de que, ajá, me doy cuenta que la tabla tipos no existe, entonces no existe acá tipo de artículos, entonces no es por ahí. Eso es algo que quedó porque simplifiqué yo la base de datos, simplifiqué la base de datos. Entonces, por eso es que ya no le agregué la tabla tipos para que no sea muy grande. Ya, ahora me acuerdo. Entonces, vamos más bien por viajes. Vamos a analizar los viajes que son los más importantes, lo que se transporta. Entonces, ¿qué pasa con la tabla viajes? Viajes y limito 10 porque quiero solamente conocer su estructura. Entonces, selecciono y ejecuto. Los viajes tienen ID, tienen fecha de salida, fecha de llegada, unos números de remisión que son de documentos, el peso bruto transportado de origen y cuánto llega. Ven, acá puedo ver que el mismo peso se pesó el camión en origen y el mismo peso llegó, ¿verdad? Pero podría haber algunos que son diferentes. Eso hay que analizar, ¿verdad? Tienen quién es el chofer a través de ID chofer y de qué depósito salió y a qué depósito se fue, ¿verdad? Vemos que hay depósitos que son del mismo código, quiere decir que son registros de algún tipo de ajuste. Y también dice de qué para quién cliente es, de quién cliente envía y quién cliente recibe y con qué camión se envió. O sea que creo que se puede entender así leyendo básicamente la estructura, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí. Si yo quiero, entonces, todos los viajes y veo que tiene fecha, ¿no? Select, asterisco, from viajes. Vamos a ir por lo simple primero, por lo where. Viajes. Todos los viajes realizados en el 2019, porque veo nomás al azar datos del 2019, también hay 2020, ¿verdad? Vamos a ir por 2019. Entonces, yo puedo decir cosas como where, fecha salida, es mayor que, en otro idioma, voy a cambiar acá a inglés. Me siguen escuchando bien, ¿verdad? Fecha salida sea mayor que. Yo puedo hacer esto. Fíjense que la fecha uno ya ve que dice año, mes, día, ¿no? Porque aquí dice 2020 0821. Entonces puedo deducir que está guardado en el formato inglés. Yo puedo hacer mayor que 2020-08-21. Probablemente sí me va a traer un resultado, pero no va a ser correcto. A ver si me dice luego que hay un error o si no me podía traer un resultado, pero ahí me dice el operador no existe para tipo time y que sea relacionado con integer. ¿Por qué? Porque esta te dice que es de tipo timestamp. Timestamp es un tipo de dato que es de tipo fecha, hora. Y esto él considera un entero, porque esto realmente es una expresión matemática que es 2020 menos 8 menos 21. Entonces, yo si quiero usar fecha, debo hacer comillas simples. Entonces, ya sabemos, pero es como un repaso. Entonces, sí puedo hacer mayor que agosto, el 21 de agosto, todos los viajes realizados a eso. ¿Ya? Y ahí sí, hay unos cuantos viajes que fueron posteriores a agosto del 2021. Pero entonces, si yo quiero agregar otro filtro, o sea, mejor, otra condición que se haya realizado en el mes de agosto, sería mayor que 1 de agosto y fecha salida. Tengo que poner la expresión completa si quiero usar mayor que, menor que. Mayor que y fecha salida menor que 31, pero ahora ya sé que tengo que usar comillas, 31, que en realidad es 2020, agosto-31. Esta expresión significa que yo quiero los de agosto nada más, con un problema ahí, ¿verdad?
¿verdad? Con una limitación. Todos los viajes que vienen acá cuya fecha de salida van a ser agosto del 2020. 305 viajes. El problema es que yo le digo mayor que el primero y menor que el 31. Y en este caso, lo correcto, si quiero incluir todos los meses de agosto, debería ser mayor o igual que, ¿no? Y sigue siendo la misma cantidad, quiere decir que la verdad es que abarcó, ¿verdad? Pero esta es la forma de hacer mayor o igual que. En general, opa, copié y pegué otra cosa. Qué suerte que no pegué. Acá, una forma como en mi opinión más clara de hacer eso es usando la instrucción between. Entonces, simplemente en between uno pone between la primera fecha o el primer valor del extremo inferior y sin repetir el nombre de la columna, el extremo siguiente, ¿no? El extremo posterior del rango, ¿ya? Esto de mayúscula y minúscula no importa en SQL, por una cuestión de estética nomás uno aplica todo. Y me conviene siempre cerrar mis sentencias con punto y coma, ¿verdad? Esto debe traer exactamente el mismo resultado. 305. Bien ahí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero todos los viajes del año 2020? Mejor, voy a poner acá un comentario para que vayan viendo. Viajes durante, sería, ¿verdad? Agosto del 2020. No me acuerdo si usamos en la clase pasada funciones que analizan las fechas, pero en Postgres hay unas funciones que uno ve en la documentación de Postgres, como por ejemplo, recupera el mes de una fecha y el año de una fecha. Entonces, hay una función propia del Postgres y muchas otras bases de datos lo tienen que se llama datepart. No me equivoco, era así. Y al ser una función, tiene que recibir un parámetro. Y vos le decís, quiero que me traigas en inglés el mes, le pasas como parámetro la parte del mes de esta fecha y él recupera el mes en número. Y el mes en número, repito esto, pero no me acuerdo si lo dimos en la clase pasada, sino para que quede en el video, el mes en número agosto sería 8, ¿no? Entonces le decís, tráeme todos los viajes del mes 8. Esta sería. Entonces la función es daypart, la parte del mes, la verdad. Me podría equivocar porque estoy haciendo de memoria, pero probemos. Y ahí después, si no, vemos exactamente cómo se escribe el nombre de la función y los parámetros, ¿verdad? Y no me da error, me trae todos los resultados son del mes de agosto, pero ops, yo no le dije el año, entonces yo puedo decir, yo le dije, me trae agosto de todos los años, pero en realidad entonces le tengo que decir, and la misma expresión, la misma función, digamos, además que el año, en inglés le doy el parámetro year, sea exclusivamente 2000. Y lo que él me va a devolver es un entero conteniendo solo la parte del año del mes y le puedo decir y sea del mes sea del año 2020. Y ahí sí tengo, fíjense que aquí me trajo 307 y en el anterior me trajo 305. Este es más exacto porque aquí hay un problema de horas. Este trae exactamente hasta el 31, ¿verdad? Pero no me incluye el 31 a la 1 de la mañana, porque no le indico la hora, es hasta las 0.
Bueno, entonces esto es más exacto. ¿Alguna pregunta ahí? Si tienen, le voy a agradecer que sea viva voz. Si no, alguien me dice, no, profe, continúo. Perfecto. Ok. Yo veo ahí que me trae los resultados y me dice 307 viajes. Y esto ya se acerca a hacer así un análisis, porque ¿cuántos viajes se hizo en el mes de agosto? Pues 307, ¿verdad? Estos son, pues, pasados en una planilla. Pero pues nosotros podemos saber mucho más de eso. Si queremos simplemente saber cuántos viajes son, no necesitamos traer todos los datos, necesitamos que nos dé el conteo nomás. Entonces, un conteo, contar, pues entonces es la función count. Función count. En realidad, count así nada más. El asterisco ya es un parámetro, ¿no? Contar. Entonces, si yo quiero simplemente contar los resultados, simplemente escribo count y le digo qué quiero que me cuente, ¿verdad? Eh, yo puedo decirle que me cuente cualquiera de los campos que hay acá. Entonces le puedo decir, contame el ID. Y eso, el resultado debe ser de una 307. Y ya sabemos que nosotros ahí arriba por el detalle. Entonces él te dice, hay 307 registros, ¿verdad? Y a este le puedo dar el nombre, viajes, ¿no? Los nombres yo doy usando comillas dobles. Para los valores, alfanumérico de fecha es comillas simple, pero nombres de campos es comillas dobles. Entonces lo que le estoy diciendo, contame los ID de viajes. Es lo mismo no poner asterisco en contar, es decir, contame lo que sea de esa tabla, ¿ya? Entonces, esta es la forma más rápida. Si yo ni siquiera conozco bien, le pones contame lo que sea. Porque, ¿qué pasaría si vos le decís contame los choferes de viajes? Y yo ya sé de memoria que había un ID chofer ahí, ¿verdad? Porque vi, ¿no? Porque vi cuando hice esta consulta, los viajes son realizados por choferes. Quiere decir que hay ahí chofer, ¿ven? Por eso de ahí vengo. Pero digo, ¿cuántos choferes participaron del viaje? Se asume que son 307 choferes, ¿cierto? No, porque solo son 303 choferes. Aquí la cosa ya cambia un poco, es como confuso, ¿no? Tal vez hay viajes sin chofer, pero ¿será que yo tengo, es muy confuso que cada viaje haya sido realizado por un chofer completamente distinto, ¿no? Para saber cuántos choferes participaron en los viajes de agosto del 2026, ¿verdad? Contar, contar, considerando ciertas columnas, ¿no? Yo debería de decirle, contame cuántos choferes distintos participaron. Entonces hay acá se escribe la palabra distinct dentro del count para que él, si el mismo chofer cuente una sola vez. Esto a mí me parece muy interesante, esa variante, porque ahí en realidad nos va a decir los 307 viajes de agosto del 2028 fueron realizados por 100 choferes. 100 choferes trabajaron para mí durante ese mes, porque todos son diferentes, ¿vieron? En 100 choferes diferentes, eso es otra cosa. ¿Bien ahí? Voy a poner acá el comentario para no olvidarme después, para subirle. Entonces, contar cuántos choferes
participaron, ¿no? Ya involucró 100 choferes. Entonces, puedo hacer lo mismo. Pero para no, ¿y en cuántos camiones? ¿Será que también son camiones diferentes, no? Entonces, ID, probablemente hay ID camión. Yo ya de una le puedo, como el ID y el nombre de la tabla, el patrón de la PK, pues perfecto, ¿no? Vamos a ver cuántos. Ah, aquí ya es choferes. Acá me equivoqué. Aquí, choferes. Y aquí son camiones. ¿Cuántos camiones participaron? En 108 diferentes camiones. 307 viajes en 100 choferes en 108 viajes. Perdón, camiones distintos en agosto del 2023. Pues, pero yo puedo hacer todo combinado, esto, ajá, ajá, o no. Puedo meter todo junto. Yo hice, pues, vamos a ver si funciona, ¿verdad? Tiene que funcionar. Hacerle un enter, que se vea bien el video. Ahí. Hice, entonces, agrego los tres counts, y esto ya es casi una estadística interesante. En agosto del 2020 hubo 307 viajes con 100 choferes. Uy, ¿por qué 100 viajes? Pues pegué mal, ¿no? Donde está count ID chofer, count ID chofer y acá es ID camión. Camiones. Para que tenga sentido. Ahí tiene sentido, ¿verdad? En agosto del 2020, pues he hecho 307 viajes con 100 choferes diferentes y se han utilizado 108 camiones. Pero yo le tengo que, en mi script está la fecha, ¿no? Si yo quiero, ¿cuántos choferes? Acá el comentario sería combinar resultados, ¿ya? Aquí ni siquiera hice join con dos tablas, de una sola tabla estoy trayendo datos, información interesante. Esto ya no son solo datos, ¿no? Combino resultados. Quiero que sea más interesante mi resultado y quiero ver los meses que me diga el mes aquí y que acá el resultado de esto es el mes, ¿verdad? Y va a decir 8888 nomás, ¿verdad? Pero esto no va a funcionar, creo. No va a funcionar porque me va a decir, no puedes agregar mes sin usar cláusula group by. Acá, para que esto funcione, necesariamente tienes que poner en una instrucción group by después del where que diga por qué vas a agregar y por qué querés asociar, perdón, agrupar. Y querés agrupar por la primera columna que le llamaste mes. Vamos a ver si funciona directamente poniendo el nombre, el alias que le diste, agruparme por mes. Sí, ahí sí funciona. Puedes hacer referencia en la agrupación, puedes hacer referencia al nombre que le diste
o a la posición que ocupa en el select, que es la primera columna, o copiando la expresión completa. Es decir, puedes poner esto así. En toda la forma te va a traer agosto. Pero esto es más interesante si yo traigo todos los meses. Es decir, que en el where no filtres por mes, sino que te traiga todos los meses del año 2020, ¿no? Agrupa y te muestra en cada mes del año 2020. Entonces, esto es la misma consulta para todo el año. Es decir, excluís de tu filtro, digamos, de tu condición el mes para que te traiga todos los meses. Y se va volviendo aún más interesante. En enero, aquí te dice enero, febrero, marzo, esto es el número del mes, ¿no? Entonces acá te dice, en enero hiciste 201 viajes y trabajaron 58 choferes. Tiene sentido, muchos estaban de vacaciones. En febrero aumentó un poco. En marzo se va normal, no tanto. A partir de abril se hacen más viajes. Y van participando más choferes, ¿ven? Como que va increciendo, ¿no? Y en diciembre baja otra vez. Mira vos, qué interesante, ¿verdad? O sea, vos ya estás viendo que en enero hay pocos viajes y en diciembre también, que más o menos a mitad del año la cosa es cuando se pone interesante. Pero esto de la cantidad de viajes, nomás no sabemos el volumen transportado, los valores transportados, etcétera, ¿no? Y la cantidad de choferes obviamente aumenta y tu pico es noviembre por ahí, 116. Bueno, también abril. ¿Cómo podemos hacer para mostrar el nombre del mes? ¿Alguien me dice si dimos esto en la clase pasada, que se vea el mes? No lo dimos. Sí lo dimos. Bueno, entonces queda, para no aburrirles, queda como yo con date part month obtengo el número de mes. ¿Cómo despliego el nombre del mes? Queda como tarea para ustedes. Anoten ahí para que sea interesante. ¿Ya? Les dejo. Porque quiero hacer más cosas. Esta misma consulta ya está ordenado por mes, ¿verdad? Pero si yo quiero ordenada, quiero ordenar por otro criterio, después del group by, le tengo que poner un order by y decirle que me ordene por viajes. Y puedo poner el nombre de la columna que le di viajes. O como viaje de la segunda columna, para cambiar un poco, le puedo poner ordenar por la columna de la posición número 2 en forma descendente. Entonces, el resultado va a variar de orden. Entonces, ahí me dice que en el mes de julio es que hubo la mayor cantidad de viajes. Y en el mes de enero, la menor, ¿ya? Si yo pongo des, él ordena en forma descendente, en este caso y si no pongo dex, asume que es ascendente, así. Pero no es necesario escribir ascendente, él asume. Entonces, si quiero hacer el orden ascendente, sería así. Primero viene enero y por último viene el más, ¿verdad? Para cuestiones tipo de análisis numérico es mucho más interesante a veces hacer el descendente, que es el caso. Si quiero que me traiga solamente, uy, no copié el desk,
el ranking de meses, el ranking de los 3 meses con mayor cantidad de viajes. Pues uso lo que ya usé al comienzo, el límite, es decir, limito el resultado a 5. Como ya está ordenado en forma descendente y yo quiero ver los primeros 5, pues lo que agregándole el límite, lo que me dice es cuáles son los 5 meses en los que más viajes he realizado. Y puede ser al revés también. Entonces, aquí está el ranking. Julio, mi top es julio, noviembre, octubre, septiembre y junio del año 2020. Como, esto es siempre año 2020, ¿no? Podemos, antes de pasar a otro, el ranking, el top 5 de eh, mayores viajes, mayores cantidades de viajes en todos los años, comparando el año 2019 y el año 2020, podría ser, en vez de igual, poner que el año sea, incluya, usando in, 2019 y 2020. Yo puedo hacer esto para que traiga 2 años, usando in, es decir, 2 años. No sé por qué no me acepta. Bueno, ahí. Me va a traer en el año, de los 2 años, cuáles son los meses que ha habido mayores viajes, mayor cantidad de viajes. ¿Ya? Pero acá tengo un problema que no le puse límite. Mi problema es, pero no es la falta de límite que me olvidé nomás. Mi problema es de que yo no sé de qué año él me está mostrando. Acá me dice que en realidad en el mes de octubre fue así mi top, top, top. De octubre de uno de esos años, pero como no sé de qué año, pues entonces tengo que agregarle, pues. Puedo copiar esta expresión que trae el año, date, par, de year, de fecha, antes acá, y llamarle, no copié, pico el paréntesis, llamarle año. No tengo la ñ acá, por eso uso ese. Y entonces, antes del mes va a venir el año. Ajá, pero ahora la columna ya es la tercera, porque yo estoy agregando año, mes, cantidad. Entonces en el order by le tengo que poner que la cantidad de viaje es el 3. Y en el group by también tengo que agregar año, ¿ya? Entonces me conviene también en el group by poner que me agrupe por la primera columna y la segunda columna y me ordene por la tercera y me limite a 5 resultados. Y eso ya es otra historia. Entonces, ahí me dice que en octubre del... ups, esto no tiene sentido. Sí tiene, picó. La mayor en octubre del 2019 tengo 400 viajes. En ese rango, ese es el mayor, la mayor cantidad de viajes posible. ¿Ya? Si yo le puedo comentar este web y entonces analizo todos los años y a ver si cambia mi resultado. Entonces, para 2 años sería un in. Para todos los años, bueno, es el mismo resultado porque básicamente solo los años que tengo, ¿verdad? Pero aquí ya no limito los resultados a solo 2019 y 2020, sino que todos, todos. Y este es mi ranking de viajes. Consultas, tampoco, consulta hasta ahí.
Ok, yo voy copiando, para no complicarme mucho, me voy copiando y acabo de decir, si quiero solamente en viajes, solamente los casos en que se haya superado la meta de 400 viajes mensuales. Vamos a suponer que establecemos una meta de viajes mensuales. ¿Cómo hago si quiero solo los registros donde se superó esta meta de 400? Entonces, aquí ya no hay where, ¿verdad? Pero entonces podría ser, y ya no hay año, mejor dicho, pero yo podría poner where la suma de viajes, el count, sea mayor que 400. Es razonable, pero esto es incorrecto. No va a funcionar. Y le voy a quitar el límite, es decir, que él traiga, el límite no importa acá, ¿verdad? Ni el order by, es decir, yo simplemente quiero que, no estoy ordenando ni nada, quiero aquellos meses y en qué año se superó la meta. Me va a dar un error y me dice, no se permite funciones de agregación en el web. Me lo dice claramente y me dice, ahí donde el profe te dice no iba a funcionar, no funciona. Funciones de agregación son zoom, ¿verdad? Funciones, esto para el repaso otra vez. Funcionario y funciones de agregación. Count, zoom, max, min. Por su nombre ya se da cuenta lo que hace. Estamos usando el count recién. Zoom todavía no hicimos. Ok, las funciones de agregación no se pueden poner en el where. Entonces, voy a ponerle acá entonces guión, guión. La función de agregación significa que después de agregar, es decir, o agrupación, ¿verdad? La agrupación significa que él tiene el resultado solo después de hacer el group by. Entonces, la condición debe ir después del group by. Esta condición debería ir acá, pero la posición del where es antes del group by. Entonces, el SQL inventó, esto no se puede hacer porque el where en la sintaxis debe ir antes del group by. Y en la función de agregación, el resultado solamente se puede saber después del group by, es decir, después recién él tiene el total que vos le estás haciendo. Entonces aquí se debe usar la instrucción have en vez de where. Para funciones agrupación. Le voy a llamar de agrupación para que vean que es sinónimo. Y tiene sentido por lo que ya dije y repito. Este resultado él solo evalúa después de hacer el group. Por eso es que después del group uno pone la condición having y ahí va a funcionar. Solo en el mes de octubre del 2019 y en el mes de noviembre se superó la meta de 400. ¿Verdad?
Me gusta cómo esto está funcionando. A usted también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a agregar otra función a esta misma consulta, pues, como hay una función de agregación que se llama sum, yo quiero saber todos los, acá está el count, distintos choferes, distintos camiones, y cómo puedo saber cuánto es el volumen transportado. Pues el volumen transportado está en viajes, ¿no? Puedo mirar acá, para no hacer mi select, puedo mirar cuál es la columna que probablemente tiene peso, ¿no? Peso bruto de origen es peso, es la cantidad de toneladas transportadas. Entonces, aquí yo podía poner sum, porque count no tiene sentido, ¿verdad? Sumame el peso bruto de origen. Y ese le llamo volumen transportado. No sé si es correcto, pero vamos a ponerle, llamarle volumen, ¿verdad? Yo no soy experto en eso. Volumen transportado, ¿verdad? O carga. Carga más, ¿verdad? La carga por cada mes. Pero no le voy a poner el having. Está feo así, ¿verdad? Voy a quitarle esto. Voy a quitarle esto para que quede limpito, porque ya no tiene nada que ver el having acá, ¿verdad? Hasta el group by nomás. ¿Por qué no cambió nada en el group by? Porque yo lo que agregué fue otra función agregada que suma, ¿no? Sumatoria de lo transportado. Y no requiere ir al group by porque en el group by no se ponen las funciones agregadas. Entonces, zoom, ¿qué dice? No existe peso bruto, ¿verdad? Porque lo que no me dicen que es bruto y no bruto. Es por eso, porque escribí mal. No existe peso bruto de origen, porque no existe la palabra de origen. Entonces, escribí mal nomás, ¿verdad? Entonces a usted le va a pasar eso, escriben mal nomás y están muy nerviosos y no ven que escribieron mal. Punto. Otra vez, porque tiene dos obras. Y ahí es otra historia. Aquí tengo 2018, 2019, 2020 y tengo además el mes, la cantidad de viajes, la cantidad de choferes, la cantidad de camiones y la cantidad de transportada. Ok, ese era el peso bruto de origen, pero ¿cuánto llegó a destino? Y fíjense que tiene de peso bruto destino, porque los camiones se pesan, ¿verdad? Y simplemente le podemos agregar otra que es carga origen. Ahora le voy a cambiar y voy a agregar uno que sea carga destino. Voy a atender más destino. Entonces, carga destino. Mm, no se me ocurre otro nombre más chuchi. Entonces, y ahí estamos, ¿no? Tengo carga en el origen, carga en el destino. Perfecto, ¿verdad? Incluir total transportado.
incluir, no sé si llama tara o merma, incluir y merma, ¿verdad? Transportar está mal escrito, tú me entiendes, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber si hay casos en la que hubo diferencia? Podría ser poniendo un where. ¿Dónde va el where? Ujú. No podemos, ¿no? No podemos poner where la suma del origen sea mayor que, o mejor dicho, la suma, para que tenga más sentido, del destino sea menor que en el origen. No va a funcionar porque yo quiero saber la merma, lo que llegaron menos a su destino. Y la solución, ya sabemos, este para practicar nomás. Pongo en el Javi, ¿no? Porque el resultado él solo tiene después de haber agrupado. Entonces, en vez de where, simplemente ponemos Javi. Y eso debería de traernos solo los casos en los que hubo diferencia. Solo en el 2020, en noviembre y en diciembre, hubo diferencia en el destino con relación al origen. ¿Qué les parece? Entonces ponemos ahí. Cerramos, terminó. Esta es la merma, ¿no? Pero algo que yo puedo hacer es agregar cuánta fue la diferencia, ¿no? Esto mismo yo puedo poner acá y decir destino menos y poner merma, ¿no? O diferencia, diferencia le vamos a llamar. Diferencia de carga, ahí está, ¿no? 520 kilos, 23.000 kilos, ¿no? Yo puedo hacer operaciones de resta, suma, multiplicación, así, y le doy un nombre para el resultado. Bueno, bueno, señor. Ok. Hasta ahí con relación a funciones agregadas sin de una sola, que estamos usando para una sola tabla, pero aplicamos group by y aplicamos having. También where, si queremos reducir el resultado acá más arriba, solo para un año, solo para un mes, etcétera, eso va en el where. Y también usamos funciones de fecha, básicamente day part, para saber de este año y de esta o de este mes, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar ahora algo, a dónde se fueron las cargas, ¿no? Fíjense que tiene cliente origen, cliente destino, es decir, existe la tabla cliente. También existe la tabla depósito, ¿no? De qué depósito salió y a qué depósito llegó. ¿Verdad? Podemos incluir cualquiera de las de los análisis. Pero voy a irme primero por chofer. Voy a analizar la tabla choferes. Choferes, ¿no? Igual debería de traerme si es mayúscula o minúscula. No me gusta hacer siempre usar el limit, ¿no? Que me limite solo a los 10 a los 5 primeros para ver su estructura. Empiezo por ahí otra vez. Y ahí digo, ahí está. Tengo nombre, ID, ya no me interesa el resto. Entonces, yo puedo
ver todos los viajes, que quiero hacer minúscula y no me sale. Choferes, todos los viajes que realizó este chofer, para lo cual yo necesito entonces usar la instrucción join. Join viajes y on. On significa asocio dos tablas y necesito decirles cuál es la que les relaciona. Y acá, viajes tiene ID chofer como FK, ¿no? Entonces, on ID chofer es igual a ID chofer se llama explícitamente la columna, la FK en la tabla viajes, donde el ID del chofer sea igual al ID que es la PK en la tabla choferes. Pero acá tengo un problema. Esto me va a generar un error porque o un análisis equivocado, porque tanto en viajes como en choferes existe la tabla, existe el campo ID. Entonces ahí te dice, es ambiguo, no sé, no es claro para mí tu sentencia. Para estos casos se recomienda usar el nombre completo de la tabla, por un lado, choferes ID, donde el ID de la tabla choferes, eso es lo que le estoy diciendo aquí, ¿verdad? Sea igual a el ID chofer de la tabla viajes. ¿Ya? Donde haya esta coincidencia, esta relación de igualdad, ¿ya? Entonces, y el límite, tráeme los primeros 5 viajes solamente para analizar, y ahí es diferente, el resultado es correcto. Acá te dice que los primeros 5 resultados que él encuentra al azar, Silvano Irala hizo el viaje 3044 el 4 de julio de 2019 y llegó el mismo día y transportó 44.000 toneladas al depósito 1 para el cliente 3 con el camión 1599. Ahí se entiende, ¿verdad? Ok, pero yo entonces quiero todos los viajes que hizo, si quiero todos los viajes que hizo Silvino Irala para acotar, este es análisis preliminar. Usando limit, ¿no? Entonces, sin el limit sería, si quiero hacer un análisis más razonable, solo los viajes, solamente los viajes de Silvano. Sería, tráeme todos los viajes where choferes punto nombre es igual a Silvano Irala. Esto va a funcionar, pero es feo. ¿Por qué? Porque tengo que saber el nombre completo exactamente cómo se escribió. Y esto, vamos a suponer que yo escriba acá Silvano Irala y él se llama Silvano Irala González, ¿no? Y digo, tráeme todo. No existe esto y no va a traer nada. Tengo que saber exacto cómo se ingresó el nombre y no va a traer nada. No, no va a dar un error, pero te va a decir que no existe. Porque es exactamente así. Y ahí puede ser que traiga. Ahí está. Ahí sí trajo. Él hizo 56 viajes, ¿no? Pero fíjense que hay otro. Y yo puse en minúscula. Fíjense que hay un tipo que se llama Miguel. Uy, vamos a usar Miguel. Me gusta ese nombre. Entonces, todos los viajes que hizo Miguel.
Y que tú en el análisis vos le pongas algo así como todos los viajes que hizo Miguel Venegas con B corta. Entonces le tenés que decir acá explícitamente Miguel Venegas. Y vamos a ver si funciona. Porque funcionó para Silvano y para Miguel. Nada funciona en la vida de Miguel. Pero bueno, probemos. Aquí, para Miguel, no hay. Pero yo tengo un chofer que se llama Miguel. ¿Por qué no me trae? Porque Miguel está en mayúsculas. Entonces tengo que escribir explícitamente Miguel Venegas. Pero así no debe funcionar la base de datos. O sea, yo no tengo que decirle a mi usuario, yo mismo no tengo que poner valores necesariamente idénticos y así. Miguel Venegas hizo 9 viajes, ¿ya? Entonces, una forma de hacer esto es con like. Like todos los que se llaman Miguel. Y no sé su apellido. Entonces en el like se pone signo de porcentaje diciendo lo que viene después de la palabra Miguel, no sé qué es, puede ser cualquier cosa. Tampoco va a funcionar porque está en mayúscula. Entonces hay una variante de like que se llama iLike en Postgres que ignora las mayúsculas y minúsculas. Ajá. Sifus trajo todos los Miguel, ¿no? Pero no sé si hay Miguel Florenciano, Miguel Venegas, me trajo todos los Migueles, pero yo no sé si hay Miguel en minúscula. Pero entonces lo mejor que yo puedo hacer es usar like en el caso de Postgres. Y ahí me trajo 37, porque también me trajo los Miguel que están en minúscula. Trajo todos los Migueles, no solo Miguel Venegas, de Miguel, todos los viajes de Miguel. Bien. Esto funciona solo en Postgres, el like. Es propio de Postgres. Una función mucho más genérica de cadena, o sea, porque like no es una función, ¿verdad? Es una instrucción SQL. Una función genérica es convertir, usar la función upper, como en el Excel, va a ser mayúscula. Upper hace mayúsculas. La expresión no importa si es minúscula, convierte en mayúscula y la función es siempre entre paréntesis lleva el parámetro. Esto va a convertir todos los nombres en mayúscula y ahí yo puedo usar like. Si no existe en el lenguaje que yo estoy consultando el like y esto no importa, yo pongo acá en minúscula, en mayúscula. Y también le puedo decir que podría ser que su segundo nombre es Miguel, entonces agrego el signo antes para si haya un primer nombre y ahí veo. Y ahí me trae todos los Migueles, inclusive un tal Antonio Miguel. ¿Ven? Ya cambió mi sentencia, porque Antonio Miguel también incluye, también es Miguel. La función upper es genérica. Quiere decir que yo podría también usar acá en el resultado, bien que hay Miguel, Miguel, entonces yo podría también usar, tráeme siempre en mayúscula los nombres de los choferes. Entonces ahí le cambias de nombre ya que usaste una expresión. Y le pones cuáles son los otros campos que quiere traer. Tráeme su ID, el nombre, pero entonces el ID de qué? El ID del chofer. Entonces choferes.id
el nombre del chofer y qué viaje hizo. Entonces, viajes.id, viajes.fecha, que sería fecha salida, y viajes.peso bruto, origen, o le va diciendo todos los datos que vos querés recuperar, ¿verdad? Y vamos a traer quién es el cliente. ID cliente origen. Entonces, de viajes traes ID cliente origen. De aquí en el cliente de donde sale. Para todos los Migueles. La diferencia es que ahora todos los Migueles vienen en mayúscula. Es decir, se puede usar en la función esta de poner en mayúscula. Ven todos los Miguel sin importar, viene su nombre en mayúscula. Son 4, siguen siendo 400 y acá te dice que él hizo el viaje tal número en tal fecha y transportó tanto y el cliente es esto. Pero hay dos ID. Entonces este es, le puedes cambiar de nombre con, y este es ID chofer para que se entienda la diferencia, ¿no? Y este es ID viaje. En tu reporte se vea que es, corresponde a viaje, así, de todos los Miguel. Todos llevaron, no, a diferentes clientes, diferentes pesos, ¿no? Diferentes fechas. Pero si quiero saber quién es el cliente, ¿qué hago? Voy a poner acá qué es lo que estoy haciendo, pues después nos perdemos, ¿no? Entonces, datos de choferes y viajes. Y viajes. Ok. Pero si quiero agregar a las consultas anterior que me diga para qué cliente es, agregar datos de clientes. ¿Qué debo hacer? Acá debo traer clientes, punto, algo, ¿no? Cliente y miro qué datos tiene el cliente. El cliente tiene el ID que ya sé, ya puse, pero entre las columnas de cliente está el nombre. Entonces, clientes.nombre. Esto me va a decir, che, pero vamos a ver si funciona. ¿A qué clientes llevó? No va a funcionar porque me dice, no existe la tabla clientes en la cláusula from. Acá en from, yo debo hacer referencia a clientes, es decir, a mi expresión que ya existe. Debo incluir un join con clientes. Y debo decir cómo se relaciona con las otras tablas. En este caso, se relaciona con viajes. Es cliente ID, es la PK, punto ID es la PK de cliente y debe relacionarse con una FK que en este caso está en viajes, es viajes.id cliente. En esta base de datos, ¿verdad? O sea, necesariamente tengo que, si voy a incluir otra columna de otra tabla, necesariamente tengo que incluir la referencia en el front a través de un join. Join clientes y pongo la relación con una de las tablas, ¿verdad? Y ahí funciona, ¿no? Uy, 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 ¿por qué? Viajes.id cliente, pues, porque se llama cliente origen, ¿verdad? No se llama ID cliente a secas, hay un cliente origen, esa es la FK. Porque puede haber un cliente que manda y un cliente que recibe, porque esta es la transportadora, ahí está. Entonces,
Miguel Venegas con el ID 668 hizo el viaje 7892 en fecha 11 de octubre de 2020, transportando 10.000 kilos al cliente número 3 con el ID 3, que es depósito de la Unisal de Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Nunca más me voy como a burlar de otras universidades porque estos son nuestros clientes. ¿Tiene sentido? Ok. Ahora, lo único que está, acá no estamos haciendo ningún group by, ni Zoom, ni nada, ¿no? Porque acá estamos viendo Miguel Venegas, luego Miguel Fernández hizo 3 viajes, luego Miguel Florencio, luego Miguel Moreira, luego Miguel Talavera, o sea, un montón. Ok, pero yo lo que quiero saber es cuánto, cuánto transportaron todos los Migueles y a dónde, ¿no? Pero vamos a cambiar, podemos cambiar completamente también esto, ¿verdad? Todos los Migueles, pero yo quiero saber cuánto transportó a cada depósito. Entonces, voy a cambiar todo esto. Es decir, el ID y el nombre. Luego, quiero saber Zoom, ¿verdad? El total transportado. Voy a poner acá mi idea. Total transportado por chofer y cliente. Entonces, hago zoom de que viajes, punto, peso, bruto, origen, ya, el origen, ¿verdad? Carga, le llama acá. Y yo solo necesito que sea por cada chofer y a qué cliente. Entonces, no necesito estas otros, el ID del viaje, ni la fecha de salida, ni el peso bruto, porque esto es, lo que necesito es el chofer, el nombre y necesito el a dónde transporto, ¿no? Acá tiene que haber una coma. Entonces, yo necesito hacer un group by por la columna en mi CLE, que está en la posición 1, en la posición 2, que es el nombre, y en la posición 3 va la función agregada, y en la posición 4 va el depósito. Entonces me agrupa por 1, 2 y 4. Y esto no va a funcionar porque mi punto y coma está antes de mi group by. Entonces borro eso de ahí y acá recién termina mi sentencia. Este es un típico error. Tienen que poner acá termina. De todos los Migueles, ¿no? Y vamos a ver si funciona. Es un viaje. No existe la columna peso bruto origen. Que ya escribí mal otra vez. Pero, hey, no me ayudan, bro. No me ayuda esta gente. Ahí está. Miguel. Uy. Yo necesitaba el nombre, ¿verdad? Entonces, me equivoqué acá. Acá yo necesito el nombre del cliente, entonces simplemente voy a copiar el que dice cliente el nombre. Reemplazar en vez de cliente origen. Pero para que sea más lindo, vamos a poner los dos. El cliente y el nombre. Pero entonces es group by por el primero, por el segundo, por el cuarto y quinto. Entonces es cuarto y quinto. Ujú, ujú. Claro, porque copié sin el join. ¿Cómo que dónde está el join clientes? Ah, el que copié y pegué. Me faltó este, copié el equivocado. Este me faltó el join. Copié mi sentencia que era incompleta porque no está el join clientes. Entonces, ahora sí. Ahí sí. Miguel Sarubi transportó a depósito Unisal esta carga total.
¿verdad? Miguel, ¿será que él aparece? Él no aparece ni no se repite, ¿verdad? Miguel Sarubí no se repite, no transportó nunca más. Miguel Moreira sí transportó, pero la combinación no se debe repetir, ¿verdad? Miguel Moreira transportó a Jujuy, a Mamami y a Jujuy, Mina Salvador, otra mina, estas cargas, porque la agrupación es por mina, o sea, por cliente, ¿no? ¿Ya? Es como que tengo un análisis de todos los choferes, las cantidades y los clientes. ¿Consultas hasta acá? Perfecto. Para repasar un poco más del... Ahora, olvidémoslo de los Miguel ahora, ¿verdad? Queremos todos los choferes, entonces el where desaparece, la parte del where, ¿ya? No solo los Migueles, todos los choferes y no nos importa tampoco el cliente, sino que todos los choferes que han transportado carga y sería total transportado por chofer en general. Y vamos a ver cuál es el resultado. Pero aquí cambia el group by porque desaparecieron algunas columnas. Entonces el group by es por este, uno. Esta es la columna 2, ¿verdad? Entonces esa no incluyo en el group by porque es mi... Ah, perdón, esta sí incluyo la columna 2 porque no, esta función no es agregada, es la función de mayúscula nomás. Esta es la función agregada que va en la posición 3 y terminó. Entonces mi agrupación es solo por uno y 2. Ahí. No existe la columna 4 ni 5 y la 3 no se incluye porque es la función agregada. Entonces, mi transporte en general de todos los choferes que tengo registrado aquí, 707 dice, eh, este es mi resultado. Tengo 707 registros con sus respectivas cargas. Pero si yo quiero el ranking de esto, antes de eso voy a decir ordenar, no se entiende bien, ¿verdad? Entonces le voy a decir ordename por la columna order by para que se entienda mejor el resultado. Ordename por la columna 2 para que veamos el nombre si se repite. No, es Abel, Adalberto, Adam, toditos son diferentes choferes, ¿ven? Tengo entonces 700 choferes o más de 700 choferes con sus respectivas cargas. Sin importar mes, sin importar año, sin importar depósito, nada. Siempre voy copiando del lugar equivocado y luego me confundo. Entonces, este total transportado por chofer en general, ¿verdad? El order by me ayuda a entender el resultado. Y ranking, si quiero hacer un ranking, por ejemplo, el top 10, ¿no? Top 10. Básicamente es este mismo resultado limitado a 10, limit 10. Pero el ranking solamente tiene sentido si el orden viene por la cantidad, no por el orden alfabético. Entonces el order by tiene que ser la columna 3, que es la columna carga. Y este sería el ranking negativo, los 10 choferes que menos carga hicieron, porque es ascendente, ¿no? Entonces, Anga, Edgar y Juan y Hugo y Manuel no transportaron nada.
y Damián Cardoso es el que menos transportó. Pero si quiero el ranking de los que más transportaron es Order by 3desk. Eduardo Molinas y un chofer que se llama Ping Pong, después Aníbal, etcétera. Estos son los 10 choferes que más han transportado en mí hasta ahora, en todas las fechas posibles, ¿no? Se dieron cuenta que respiro, tienen preguntas a la orden, no hay preguntas. Último ejercicio. Se dieron cuenta que hay en viajes cliente origen y cliente destino. ¿Cómo puedo incluir las dos cosas en mi sentencia? ¿Cómo puedo traer tanto el origen como el destino si es la misma tabla? Con esto voy a terminar la clase de hoy. Si yo quiero, voy a retomar mi agregar datos de cliente, tanto de origen como de destino. Ok, tengo chofer, vamos a hacer, este otra vez los Miguel, ¿verdad? Y vamos a tomarle a Miguel Fernández que su ID chofer es 123. Entonces, yo puedo hacer algo así. Viajes, where, en el where puedo hacer también. Si solo quiero de un tipo y yo sé su código, pues ID chofer es igual a 123, así. El código del tipo, la cédula del tipo, el RUC del tipo, lo que sea que yo tenga. Entonces voy a traer solo los datos de esa persona, para los transportes de esa persona, solo para acotar, ¿verdad? El tipo transportó solamente eh, a cliente origen 3. Vamos a ver si él también transportó viajes.id cliente destino. Vamos a ver si el cliente destino es diferente, si no, no tiene sentido. Vamos a tener que cambiar de... Si el cliente destino es el 46, ¿ya? Miguel Fernández, nuestro chofer con el código 123, transportó esta carga desde el depósito de Unisal a un cliente que X, el 46. Pero como yo traigo ese nombre, pues aquí debo entonces poner clientes.nombre. Tiene sentido, pero no es el resultado. Me dice el mismo, pero aquí me dice que el cliente origen es 3, depósito Unisal, y que el cliente destino es 46, pero también el depósito Unisal. Esto no tiene sentido, hay algo raro acá. Esto quiere decir que requiere otro join otra vez con clientes. On clientes punto, punto id es igual a viajes.id cliente destino. Esto no va a funcionar, pero pareciera ser que va a funcionar. El típico error es, ok, asocio de nuevo con cliente, pero usando el destino. Y acá el resultado va a ser nada, la nada misma. Y además te dice, has especificado cliente más de una vez.
No se puede. La solución para cuando querés hacer joins más de una vez con la misma tabla es usar algo que se llama alias. Es decir, a cada una de las tablas le voy a agregar o una letra o dos letras que lo identifican. Entonces la tabla viajes va a ser VI, la tabla clientes va a ser CL, este va a ser ORI, voy a usar así. Voy a usar tres letras para que se entienda mejor. Vía es viaje, cho es chofer, cliente origen es CRI, cliente, cliente OR, COR, algo así. O mejor, le elimino la C y queda más lindo. Origen, y este cliente es el destino, des, así, DS, tres letras. Entonces, lo que le estoy dando es como algo se llama alias. Debo usar alias. Debo usar alias en las tablas. Esto es un alias. Y entonces, todas las referencias en el from va el alias. Ven acá. Todas las referencias posteriores ya hago por alias. Entonces pongo acá. Cho es chofer es cho. En todos lados. Cho, vía es viajes. Así lo ya puedo escribir siempre. Todo lo que le pongo alias que yo pueda entender. Vía cliente origen, entonces ori. Viajes es vía. Cliente destino, si yo quiero el nombre acá es des, ¿verdad? Porque es el nombre del cliente origen, el nombre del cliente destino, o sea que ya le cambié el nombre. Y entonces cliente origen es este. Entonces acá este cliente también es ori, este es vía, este es cli, no es cli, es des y este es vía. Ajá, este es vía. Una sola vez se escribe las tablas y ya se le asigna el alias y luego en todas las referencias siguientes es el alias. Cho, 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 cho. Y ahora, ¡tarán! El nombre del cliente destino es Curuguatú, qué sé yo, del depósito Curuguatú, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Miguel Fernández transportó desde Unizal a Curuguatú. Si yo quiero ahora todos los viajes, este es para Miguel, entonces para ver si realmente tiene sentido, solo para Miguel exclusivamente, pero ahora, si quiero todos los viajes realizados en el año 2020, es daypart, con guiones es la función daypart, tráeme, considerame el año solamente de esta fecha salida, vía sería, ¿verdad? Puedo poner de viaje viene vía, fecha, salida, sea igual a 2020, no sé si hay muchos datos. Entonces, ahora sí, para todo el mundo, no solo para Miguel, ya es muchos datos. ¿Eh? Arnaldo hizo de Clorinda a Depósito Unizal, ¿verdad? Todos son Clorinda, Clorinda, Clorinda. Ve que es nuestro mayor cliente de Clorinda, ¿verdad? Pero acá hay otro, mira, acá, del patio de un Unisal, que es el cliente 10, se fue de Clorinda a Unisal, y así. Pero hay miles de registros, ¿no? Acá está, de Clorinda es uno de nuestros mayores clientes. Pero tiene sentido porque me dice de dónde a dónde usando la misma tabla. Es decir, yo puedo hacer join más de una vez con la misma tabla, pero debo usar alias. Y acá le puse where para saber. ¿Verdad? Si,
Aquí no aplica el zoom ni el group by porque estoy viendo detalles de datos. Hasta aquí la grabación, espero que se haya visto hasta aquí la grabación para que no sea muy largo. Así hicimos un repaso completo de join, de where, en qué caso se usa having, ordenar, ranking, ¿ya? Condiciones, cambiar el nombre de las columnas, usar funciones que conviertan en mayúsculas, funciones a nivel de columnas. Lo de las fechas también es una función a nivel de columnas. Y hicimos funciones agregadas que necesitan agrupar. Eso es, o funciones de agrupación. Este es el repaso hasta ahí y ahora detengo la grabación